Buenas tardes, hermanos, que el Señor sea con ustedes. Gracias por que nos acompañan en esta tarde, en la cual ofrecemos al Señor este servicio vespertino para la honra y para la gloria de Dios. Les voy a pedir, hermanos, que vayamos compartiendo este video para que más hermanos se puedan estar uniendo con nosotros. Estamos intentando otros medios, entonces cualquier cosa que se vaya presentando, que tengamos alguna complicación, háganmelo saber para estar pendiente. Voy a estar revisando aquí los mensajes en caso de que me comuniquen ustedes que estamos teniendo problemas. Entonces, ahí estamos listos, hermanos, para cualquier cosa. Estamos aquí para corregirlo. Entonces creo que sí estamos bien. Entonces vamos a tener esta meditación el día de hoy. Entonces vamos a empezar con esta meditación, que es una parte complementaria con respecto a lo que estuvimos predicando el día de hoy. Tuvimos una situación con la transmisión, hermanos, me disculpo, fue personal ese descuido. No teníamos red, por eso no pudimos transmitir la predicación del día de hoy, pero les comento antes de que iniciemos en este estudio que posterior a esta publicación estará en la página de Facebook en unos momentos más el culto del día de hoy para que lo puedan ver nuevamente. Entonces vamos a iniciar, hermanos, para la gloria y la honra de Dios. Y les voy a pedir, hermanos, nuevamente que estemos compartiendo esto para que más hermanos se puedan integrar. Les decía, esta es una parte integral o complementaria, mejor dicho, es una parte complementaria de lo que vimos el día de hoy en la mañana, porque tiene que ver con el aspecto que es la Biblia en sí. La Biblia, la cual genera una controversia para muchos, difícil de aceptar para otros tantos, porque la situación con respecto a la Biblia, hermanos, es muy tomada a la ligera por las personas que se acercan a ello. Pero también, hermanos, tenemos que aceptar que la Biblia para la fe, para la vida de un cristiano, forma una parte muy esencial, algo muy vital para cada uno de nosotros. Porque si ciertamente, hermanos, la Biblia ha tomado una relevancia cada vez más importante con las personas que nos rodean, por lo mismo de que tienden y tienen miedo a las cosas que se están viviendo, sobre todo a los aspectos de la muerte. La Biblia toma una relevancia muy grande porque precisamente ahí radica la revelación de Dios para lo cual tú y yo estamos descansando de la vida después de la muerte. Entonces, hermanos, para nosotros la Biblia autentifica en muchos aspectos, es el parámetro, es el margen con el cual uno se mide con respecto a qué significa ser un cristiano de verdad, qué implica tener el comportamiento, pero más importante, lo que profesamos como tal. Eh, Ciertamente cuando uno recibe el bautismo, lo primero que se le pregunta a uno es que haga una profesión pública de fe con respecto a que Cristo es su Salvador. Pero, ¿cuál es la implicación que esta marca o cuál es a lo que nos quiere llevar esta situación? Ese es algo, hermanos, que con la ayuda de Dios estaremos viendo. Y primero, decíamos, esa proclamación está sustentada en una sola cosa, que es la Biblia. La Biblia que relata y enmarca todo lo que es el plan de la salvación, y es por eso que a ella acudimos en cada uno de los aspectos. Dice, la Biblia, hermanos, es donde nosotros venimos a conocer a Cristo, a presenciar lo que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es la forma en la que un cristiano, en la que Dios para con un cristiano se comunica con él. Es la forma en que nosotros nos comunicamos con Él, y eso es a través de la Biblia. Si rechazamos el acercarnos a leer la Biblia, si no aceptamos que es digna de confianza, hermanos, la verdad es que nunca podremos realmente conocer, ni confesar, ni profesar quién es Cristo para con nosotros. Como decíamos en la mañana, estaríamos perdidos completamente,
porque no existiría hacia dónde podríamos saber quién es Dios y cómo es que debo de vivir. La Biblia, hermanos, para cada uno de ti y mío, la Biblia es el verdadero y único fundamento del cristianismo. De ella depende, hermanos, nuestro destino eterno. Debemos, por lo tanto, examinarla cuidadosamente para tener claro, completamente entendible, lo que es nuestro fundamento de fe y lo que marca nuestra vida cristiana. La palabra de Dios, hermanos, el que es la Biblia como tal, tiene un significado muy peculiar. La Biblia, por denominación o por significado, simplemente es libro. Libro. Suena algo simple, no lo negaré, la verdad es que suena algo simple, pero va más allá que un simple libro. La Biblia toma un acompañamiento que le da el sentido del ser en este aspecto, que es la santidad. La santidad precisamente que se le da a este libro hace que sea distinto o separado precisamente de los demás. Gracias, hermano Jonathan, bienvenido cada uno de ustedes. Y lo hace distinto no porque tenga algo distinto con respecto a su estructura material o física, sino por el actor intelectual que está plasmada en este libro todo su carácter, toda su verdad. Nosotros le llamamos Santa Biblia porque, como decimos, se distingue del resto de los libros como sagrada. La verdad es que comúnmente la llamamos la palabra de Dios, y cuando queremos definirla como la palabra de Dios a la Biblia, tenemos que tener bien en claro y entender que precisamente proviene y que el autor intelectual de esta es el mismo Dios. La palabra que él habla es su palabra y está en su palabra. De la misma manera que nuestras palabras vienen de nosotros o emanan de nosotros y por lo tanto piden que nosotros fundamentemos lo que decimos, asimismo la palabra de Dios proviene de Él mismo y Él es el que le da la validez, la valía de todo lo que está plasmado en este libro. Todos los credos del cristianismo confiesan que la Biblia es inspiración, que es infalible, que proviene de Dios. La palabra inspiró viene y habla, da una connotación en su etimología que da de que es respirada por mismo Dios, exhalada de Dios. Cuando decimos esto, significa que Dios directamente y sin medios, Él fue el autor intelectual que inspiró a todos los escritores de las Sagradas Escrituras y les transmitió sus pensamientos y sus palabras. Lo que escribieron no era el producto simplemente de las mentes del hombre, de un Pablo, de un Moisés, de un Salomón, de un David. Lo que se plasmó ahí no provenía de las mentes y los corazones del hombre, sino que fueron escritos los pensamientos y las palabras del Dios viviente, que Él mismo inspiró y reveló a ellos por medio del Espíritu Santo. Por eso es que la Biblia se hace infalible. No por los autores humanos, que ellos son los que fallan y que tienen la capacidad de errar, sino porque el que está atrás de ellos, Él no comete errores, que es Dios. ¿Cómo sabemos los cristianos que esto es verdad? La verdad es que los cristianos que creen que la Biblia, que creen en la Biblia, creen que esta proviene de Dios, que es exhalada por Dios. Y basan su autoridad no del hombre, sino del mismo Dios. Dios en su palabra declara más de una vez, reiteradamente, ser el autor intelectual de Él. Cuando los profetas daban un mensaje de Dios para los pueblos, pueblo, nación Israel y pueblos extranjeros también, siempre iniciaban con una frase muy peculiar y no era una invención de ellos. Ellos iniciaban diciendo: vino a mí palabra de Dios, o Jehová dijo esto,
o hacían referencia a él directamente. Moisés, al ser llamado a trabajar para la liberación de su pueblo, él tenía ese conflicto, porque dice, sí, yo entiendo que tú me vas a mandar, pero ¿quién eres tú? ¿Cómo es que yo voy a llegar con el pueblo de Israel y me voy a identificar que vengo proveniendo o con la autoridad de quién? Y Dios dice, yo soy el que soy. Que te baste mi existencia en mí mismo, mi capacidad de ser sin nada, porque yo soy el que te está mandando en este aspecto. Él nos da evidencias, como decía en la Biblia, que esto no es una mera palabra del hombre, sino es una palabra de Dios. Y nos da que su Espíritu Santo es el que guía cada una de estas escrituras. Dios en su palabra declara que Él es su autor. Cada carta que recibimos tiene una firma, y dicha firma nos dice quién es el autor. De la misma manera, de la misma verdad, es cuando en la Biblia Dios afirma que Dios es el autor de ella. Esta firma no está en algún extremo de la Biblia, como en las cartas cuando dice Pablo, y me despido yo, Pablo, en nombre de tal, o cuando tú haces una carta y dice atentamente X persona. La firma que Dios escribe a través de todas las escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, a través de todos estos 66 libros, Dios atestigua repetidamente que Él y no el hombre está hablando y escribiendo cada uno de estos 66 libros. Solamente en el Antiguo Testamento, la expresión así dice el Señor, o en sus variantes o equivalentes, hermanos, ocurren más de 2000 veces. Solo en el Antiguo Testamento, 2000 veces Dios hace referencia que Él es el autor de todo esto. Si no, diremos, bueno, entonces nada más el Antiguo Testamento, hermano, el Nuevo no. Bueno, Jesús creyó y enseñó sin duda alguna que las escrituras del Antiguo Testamento son la final, infalible autoridad, palabra de Dios y palabra de Dios. Cuando fue tentado 3 veces por Satanás al inicio de su ministerio, él siempre enfrentó las tentaciones citando la misma palabra de Dios. En Mateo capítulo 4, versículos 3 al 10, vamos a buscar este pasaje. Mateo capítulo 4, versículos del 3 al 10, dice así la palabra de Dios. Mateo capítulo 4, versículos del 3 al 10, dice: Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque Cristo está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropiece con tu pie una piedra. Jesús le dijo: Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Solamente a Dios servirás. En cada una de las expresiones, cuando Satanás tentaba al Señor Jesús, él acudía a la palabra de Dios para hacerle y presentarle defensa al enemigo. Vuelvo a repetir, cuando fue tentado en cambiar piedras por el pan, él respondió: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando Satanás pidió a Cristo atentar a Dios y saltar del pináculo del templo, Cristo le dijo: Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando Satanás ofreció a Cristo todo lo que existía en el mundo, Cristo le respondió: Vete, Satanás. Otra vez,
Escrito está: el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Las evidencias dentro de la Escritura, hermanos, confirman una y otra vez la aseveración de que la Biblia es la palabra de Dios. Considere, hermanos, la complejidad de este libro. Muchas de las personas que me han preguntado, hermano, ¿cómo puedes creer? O personas que me dicen, oye, Josué, ¿por qué crees en Cristo? ¿Por qué crees en esta religión cristiana que parece tener una fe arcaica, semi-razonable? Y hacen muchos otros adjetivos con respecto a la fe. Les digo, es que hay tantas evidencias que están fuera de los argumentos teológicos, que la misma Biblia enmarca, que no puedes dejar de tomar, o puedes tomar a la ligera. Es asombroso, hermanos, la armonía que existe en estos 66 libros, en la unidad que hay en cada una de las escrituras sagradas. La Biblia es una compilación, vuelvo a decir, de 66 libros escritos por 36 diversas personas o escritores durante más de 1600 años y en diferentes continentes, en diferentes épocas del mundo, y aún así tiene una armonía completa en cada una de estos. Los escritores no se sentaron como en un comité para decidir qué escribir y cómo ir escribiendo, como normalmente una persona podría hacer una novela. Hay testigos, hay tiempos, hay distancias, hay aspectos geográficos, sociológicos, sociales, de religiones inclusive, de aspectos, de preparaciones, que, hermanos, sería imposible que en la actualidad alguien pudiera aglomerar a todas estas personas y poderlas poner de acuerdo para escribir algo semejante a la Biblia. La verdad es que todos estos libros, hermanos, son marcados por la armonía y no la confusión o la contradicción dentro de ellos. En medio de la diversidad de personas y de características que hay en ellos, la unidad de cada uno de sus 66 libros, desde el Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento, la armonía en la cual el Antiguo Testamento enmarca las profecías para tú y mi Salvador, y que en el Nuevo Testamento se ven cristalizadas en la persona de Cristo, y que Cristo una a una fue cumpliendo cada una de las profecías, hermanos. Es demasiada coincidencia para que esto fuese un acto macabro de complot para alinear cada uno de los aspectos. Vuelvo a decir, hermanos, Lucas capítulo 24-27 dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras de lo que decían acerca de él, de Cristo, de mí y tu Salvador. Una de las evidencias más notables con respecto a este libro se presenta presenta a Dios como un escritor divino de las Escrituras. Son las profecías del Antiguo Testamento cumplidas en el Nuevo Testamento 800 años antes del nacimiento de Cristo, y que redactaban y enmarcaban lo que era Cristo, que Él nacería de tal manera, de tal momento, de tal forma, y que haría ciertas cosas, hermanos, que es imposible que alguien pudiera toda su vida ofrecerla para cumplir y hacer coincidir cada uno de estos profecías para que Él se autodenominara el Mesías. Fíjense, vamos a ver 4 tipos de profecías que hablaban de Cristo. Isaías capítulo 7, versículo 14 dice: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Miqueas capítulo 5:2: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad.
Isaías capítulo 9, versículo 6, y se llamará a su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías capítulo 53, versículos 5 y 6, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de cada uno de todos nosotros. Esta evidencia dentro de las Escrituras confirma el origen divino de las mismas. Hay evidencia no solamente en esos pasajes, sino evidencia también arqueológica en la cual la historia también confirma la veracidad de los relatos escritos. Esto es un estudio, hermanos, que no se puede tomar a la ligera. Consolida tú y mi fe. Consolida y da tranquilidad de saber en lo que estamos creyendo. Y que si de todas estas profecías la única que falta es que vuelva mi Señor, hermanos, pues eso pues cuestión de tiempo. Pero Dios va a hacerlo también. El Espíritu Santo, hermanos, mora en cada uno de los creyentes. Y Él va a dar fe de lo que está pasando. ¿Por qué? Porque, hermanos, uno puede leer y leer este libro y ver aspectos históricos, geográficos, sociales, hermanos, y aún así no creer absolutamente nada, ni entender absolutamente nada del plan de salvación. Pero, hermanos, la diferencia no la hacemos tú y yo. La diferencia, hermano, la hace el Espíritu. Vamos a leer Juan capítulo 20, versículos 30 y 31. Juan capítulo 20, versículos 30 y 31. Dice así la palabra de Dios, Juan capítulo 20, versículos 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, de las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. La diferencia no es de la carencia de la evidencia en sí, porque evidencia existe mucha a lo largo de la Biblia, a lo largo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y es enmarcada en esto para autentificar no solo la existencia de la persona como Jesús, sino que todas las profecías han sido congruentes, completas, terminadas, hechas, cristalizadas en la persona de Cristo. Todos y cada uno de los argumentos, hermanos, están enmarcados en la revelación del mismo Espíritu. El Espíritu Santo es el que permite ver la verdad de las afirmaciones de la Biblia. Somos espiritualmente ciegos, y es que el Espíritu hará en ti y en mí la obra para que entendamos y veamos más allá del aquí y del ahora, de ese Dios que habla línea con línea. No te jactes si el día de hoy tú entiendes que el Señor es tu Salvador. No te creas que eres más santo que los que comparten tu techo, tu trabajo, tu colonia. No te jactes de que tengas una capacidad intelectual más grande que la mayoría con los que tú te rodeas. La verdad es que, si somos sinceros, eso no hace la diferencia para ser salvo con el Señor. Si soy sincero, hablando en primera persona, conozco más personas capaces y en situaciones intelectuales más amplias que yo, por mucho. Pero también como mucha es la distancia en la que pueden creer en mi Salvador. La diferencia entre un hombre y otro no la hace el hombre en sí. El que la hace es el Espíritu. Y en este camino en el cual tú y yo estamos el día de hoy, para aprender del Señor, hermano, solo hay una forma de avanzar en Él. Y esa es leyendo en la Biblia. No tenemos otro lugar a donde hacernos. Decíamos en la mañana, si le añades o le quites, aunque sea una tilde de lo que está escrito en el Señor va a generar consecuencias. Si le quitas
o si le agregas más textos. Entonces, si Dios no te autoriza a ti ni a mí a agregar o quitar textos, lo único que te da la autorización el Padre para conocerlo completamente a Él es acudir a la Biblia. Que el Señor sea con ustedes, hermanos, en este tiempo de meditación. No se pierdan los estudios de las grandes doctrinas de la fe cristiana, todos los de lunes a jueves, 7 de la noche. Viernes también tenemos estudios del libro de Esther para mis hermanas del esfuerzo de la femenil Rosas de Sarón. Y estemos pendientes, hermanos, en oración por todo lo que necesitamos. Necesitamos guerreros de oración, mis hermanos, mujeres de oración. Hay mucha necesidad entre nuestros hermanos, en la cual hoy damos gracias que nuestra hermana Laura ya está dada de alta. Que el Señor sea con ella y que todo lo que venga sea para la gloria de Él. Oremos por Yair, sobrino de nuestra hermana Erlinda y Manuel. Oremos por cada una de las personas que siguen atravesando problemas de salud. Que el Señor nos conceda vernos nuevamente. Y con esta oración terminaremos para la gloria y para la honra de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor Padre Celestial, gracias te damos en esta tarde, Padre, por tu infinito amor, por tu cuidado, Señor. Gracias, Padre, por las pruebas, Señor. Gracias también por las bendiciones, Padre. Sé con cada uno de mis hermanos de la Iglesia San Pablo, Padre. Protégelos y guíalos donde quiera que ellos estén, Señor. Siempre, Padre, sé tú nuestra lumbrera al frente de nosotros, Padre, es esa columna de fuego que alumbra el camino, Señor, en el cual queremos y deseamos, amamos estar, Señor. Sé con mis hermanos que están en problemas de trabajo, con mi hermano Dago, con mi hermana Idalia, con Wendy, con Gloria, Señor, con cada uno de mis hermanos que atraviesan problemas de trabajo y de salud. En especial en esta tarde queremos darte gracias por la vida de Laura, Señor, que tú la has rehabilitado, así como también ha sido con mi mamá, Señor. Ayúdalos, Padre, a seguir en este camino. Pero, Padre, ahora que también estamos postrados ante ti, pidiéndote por la vida de Yair, Señor, respóndenos, Señor. Háblanos, Padre. Muéstranos tu voluntad, Señor. Permite sobre todo, Padre, que te veamos tal como tú eres para con nosotros, que amemos tu voluntad, Señor, sea cual sea esta, Señor. Sé con mi hermano Bocelli, Padre, con mi hermano José Ángel, Señor. Sé con Wendy, Padre, en sus situaciones que está viviendo, Padre. Sé con Joel Coronado, Señor. Ayúdalo, Padre, en todos sus planes, en su corazón. Y guía a cada uno de mis hermanos, Padre. Danos la oportunidad de volvernos a reunir en tu casa, Señor. Danos la oportunidad, Padre, de volvernos a ver, de volvernos a abrazar, de volver, Señor, a adorarte plena y completamente. Porque te lo pedimos hoy y siempre, Señor, en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que el Señor sea con ustedes, hermanos, y nos vemos el día de mañana, 7 de la noche, para ver estos libros de las grandes doctrinas de la fe cristiana. Que el Señor sea con ustedes.